ansiedad nerviosa que nos dispersa y debilita. Y entonces, ante esto que es patente, pues que nuestra cultura pues es una dispersión de una ansiedad, etcétera, es no parar. Basta ver, por ejemplo, uno ve pues un spot publicitario y todo estás continuamente, pues en 30 segundos han cambiado de escena de cámara, pues son 25 tomas, casi hay tomas por segundo y medio o 2 segundos, que te vuelves hasta tarumba, ¿no? Viendo eso. Es un buen reflejo de lo que es la vida, ¿no? Y es picotear en todo y estoy fuera de todo. Bueno, ¿qué dice una clave de la santidad frente a esta realidad? Ojo, realidad que nos retrata a todos. O sea, a ver quién está fuera de esa realidad, ¿no? De esa ansiedad nerviosa que nos dispersa y debilita. Dice el Santo Padre, la santidad tiene mucho que ver con el aguante, la paciencia, la mansedumbre, esa capacidad de resistencia interior. Tiene mucho que ver. Los oyentes de Radio María me habéis escuchado muchas veces, porque uno se repite, ¿no?, como el ajo. Me habéis escuchado decir que la verdadera fortaleza no se manifiesta tanto en tu capacidad de agresividad, sino en tu capacidad de encaje sin venirte abajo. En la capacidad de decir, a ver, pues encajamos lo que haya que encajar, porque tenemos capacidad de aguante sin venirnos abajo. Bueno, pues este es un tema clave en la vida de la santidad. Estar centrado en Dios como roca, tener la experiencia de la inmutabilidad de Dios. Dios no se muda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas. Tener una firmeza interior que soporta contrariedades, vaivenes, dicen de mí, no dicen de mí, agresiones, lo que sea. A ver, que estamos firmemente afianzados en Dios, que todos esos avatares de la vida dependen, o sea, el efecto que puedan producir en mí es muy distinto si yo piso un suelo firme o si se me mueve el suelo. Claro, si se me mueve el suelo, las cosas son muy distintas, pero si el suelo es firme, pueden pasar muchas cosas que no me van a afectar interiormente, ¿no? Entonces esto es muy clave. Fijaros cuántos salmos hay que subraya, ¿no? Dios es mi roca, alcázar de refugio, un baluarte donde... Ese tipo de salmos, ese tipo de expresiones son importantísimas para la vida espiritual. De lo contrario, estamos perdidos, siempre angustiados, siempre corriendo como un pollo sin cabeza. Claro, eso es un problema, porque no tenemos un suelo firme. Quizás, ¿no?, una consecuencia de esto es que, mira, en esta vida lo que tenemos que hacer es menos lamentarse, menos agobiarse y rezar más. ¿Me explico? A ver, sencillamente, porque perdemos tiempo en lamentarnos y en agobiarnos, ¿no? Y además de eso, de ahí no obtienes ningún alivio. Casi tú mismo te agobias al expresar tu agobio. Entonces, sin embargo, en donde nos tenemos que afianzar es en la revelación de Dios, que está expresando la inmutabilidad de Dios, su poder infinito. Dios es roca firme. Es curioso, porque a veces hemos cometido errores grandes de libro, como que estos atributos divinos no son para la cultura de hoy, que es una cultura pues muy una cultura en la que el sentido de la trascendencia y de la autoridad pues entra un poco en crisis. Entonces estamos un poco en el igualitarismo. A mí me ha ocurrido ir a alguna parroquia y ver el misal, y entonces donde en la oración colecta decía Dios Todopoderoso, ves que un lápiz ha borrado Todopoderoso y dice Dios cercano. ¿Por qué has borrado eso? Y donde de repente, pues en la oración colecta dice, ¿no?, Dios infinito. Dice,
Dios amoroso, pero ¿por qué le tenemos miedo a los atributos del poder de Dios? Que, a ver, cometemos un error. Alguno quiere mejorar el original, ¿sabes? Y entonces le tiene miedo a las expresiones de la Sagrada Escritura que subrayan el poder de Dios. No hagamos eso. Eso es un error tremendo. Primero, porque después, cuando en la misma Sagrada Escritura se subrayan los atributos de la cercanía, Dios cercano, Dios hermano, entonces no tiene chiste, porque si no es el Todopoderoso el que se te ha acercado, la cercanía de Dios pues no te conmueve que el Todopoderoso se haya hecho un niño en Belén, pero si no has afirmado que es el Todopoderoso, la cercanía de ese niño no tiene tanto chiste, claro. Es un error, es un error que en nuestra espiritualidad, pretendiendo, ¿no?, hacer una imagen de Dios, pues que conjugue con lo que nuestra cultura, en principio, ¿no?, parece que le resulta cercano, como hoy en día jugamos al igualitarismo, ¿sabes?, ¿no? Pues entonces nos avergonzamos. Eso es un error tremendo. Creo que nuestra santidad se apoya en el poder infinito de Dios. Y entonces, pues decimos, ¿no?, nada os preocupe, todo está pesado en la balanza de Dios. Es tan importante, ¿no?, apoyarnos en el poder infinito de Dios para tener aguante, paciencia, mansedumbre. Por lo tanto, menos agobiarse, menos lamentarse y apoyarnos en el poder infinito de Dios, para que tengamos fortaleza, ¿no?, bebida de Él, recibida de Él. Segundo lugar, también tomar a Jesucristo, o sea, tener siempre en Jesucristo nuestro modelo de paciencia, de aguante, de fortaleza. Cristo padeció por nosotros, dándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Eso está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿no? 1 Pedro 2, 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus huellas. Luego, la fortaleza de Jesucristo, su mansedumbre. Cuando, por ejemplo, Pilato le dice, pero tú no te defiendes. Tú no ves que yo tengo poder para quitarte la vida. O sea, la mansedumbre, el silencio de Jesús conmovía, ¿no?, a los que le rodeaban. Por lo tanto, creo que la imitación de Jesucristo es clave. Incluso no nos asustamos por las humillaciones de la vida. La vida trae humillaciones. Asúmelas, tranquilo. ¿Por qué? Porque mira, sin humillaciones no llegaremos a ser humildes, ¿sabes? En esta vida las humillaciones son, pues mira, lo que tiene que Dios en su providencia permite humillaciones para que seamos humildes. Pues tranquilo, que quedas mal. Estaba escrito eso, estaba escrito en la providencia de Dios. Que he hecho el ridículo, bendito ridículo, venga, tira para adelante. Claro, pues ¿por qué? Pues porque yo quiero la santidad, quiero la voluntad de Dios. Entonces, quedar mal suele ser muy sano, ¿sabéis? Suele ser muy sano. Hacer el ridículo viene fenomenal muchas veces. Yo recuerdo que siendo seminarista en Toledo, resulta que el cardenal don Marcelo pues, cumplía, creo que eran las bodas de plata episcopales serían. Y los prepararon allí una gran celebración por todo lo alto. Y al final había pues una escenificación, además era el coro del seminario, era un coro de voces blancas. Bueno, allí todos nos estrenamos en la iglesia de los jesuitas de Toledo, y el concierto, que estaban las autoridades, estaba todo el mundo, bueno, en fin, televisión. El concierto terminaba con el canto de la Aleluya de Händel. Entonces la Aleluya de Händel, sabéis que tiene un momento en el que se dice Aleluya, 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 y un gran silencio, y la Aleluya final, ¿no? Entonces allí comenzamos con el aleluya, aleluya, vino el silencio y yo metí uno de más, pero vamos, con toda mi alma, ¿no? Entonces, y encima era el canto final, quiere decir que no había tiempo para olvidarse un poco de lo que había pasado, ¿no? Y claro, pues terminamos y yo dije, madre mía,
fuimos a todos ahí, salimos en fila, fuimos a la sacristía y entonces nos pusimos todos en fila y era Celada, se apellidaba el director del coro, ¿no? Nos pusimos en fila y dijo, ¿quién ha sido? Dijo, y dije, pues he sido yo. Y él, no olvidaré nunca, ¿no?, la frase que dijo, lo hemos ensayado todo para gloria de Dios y eso también ha sido para gloria de Dios, dijo él. Entonces a mí me dejó impresionado su salida, ¿no? Porque yo diría, le he destrozado su concierto, se lo he destrozado, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una clave importante, es decir, cuando estamos afianzados en Dios, todo cuanto acontece, humillaciones incluidas, todo, ¿no?, es un don de Dios, ¿no?, pues para glorificarle y para relativizarnos a nosotros mismos, para relativizarnos. Es que si no, la santidad es imposible. Solo, ¿no?, por este camino se alcanza un corazón pacificado, liberado, ¿no? Aguante, paciencia, mansedumbre, capacidad de encaje, es una de las 5 características que el Santo Padre subraya.